que medía aproximadamente 6 pies de altura, que estaba completamente flagelado por todo su cuerpo. Fue crucificado. Y si una de las películas cristianas más poderosas jamás realizadas nunca fue solo una película. La pasión de Cristo rompió los límites que ninguna película cristiana había alcanzado antes. Pero lo que muchas personas no saben es que, detrás de las cámaras, esta película estuvo lejos de ser normal. Algo muy perturbador sucedió en ese set. Algo que ninguno de nosotros se suponía que debíamos saber. Se hablaba en voz baja de una presencia extraña, coincidencias inquietantes y eventos antinaturales que aún persiguen a las personas que trabajaron en ese rodaje hasta el día de hoy. ¿Por qué Mel Gibson insistió en hacer una película que todos los estudios de Hollywood se negaron a tocar? Sigue viendo, porque esto es lo que ocurre cuando un hombre decide cruzar los límites que los hombres nunca debieron cruzar. Antes de que se filmara un solo fotograma, antes de las túnicas ensangrentadas y antes de que la pasión de Cristo se convirtiera en un fenómeno cultural, había un solo hombre, Mel Gibson. No el Mel que comúnmente se describe como una superestrella global o un director ganador del Oscar, sino un hombre en una misión que casi nadie comprendía y en la que aún menos creían. Lo que muchas personas no entienden es el hecho de que esta no era una película que él planeó. Era una película que simplemente tenía que hacer. Pero ni siquiera Mel podría haber imaginado en lo que se estaba metiendo. No sabía que lo que ocurriría antes, durante y después de esta película llevaría a las experiencias más transformadoras de su vida y de formas que nunca esperó. La obsesión de Mel con la pasión comenzó a finales de los años 90, cuando Gibson estaba en una posición que la mayoría de las estrellas de Hollywood considerarían exitosa. Tenía fama internacional, éxitos de taquilla y el raro privilegio de tomar sus propias decisiones en Hollywood. Pero detrás de escena, algo muy perturbador había comenzado a sucederle a este hombre. Luchaba contra demonios serios. Había adicción, depresión y una creciente sensación de que algo faltaba en su vida. Estaba al borde, y las cosas se pusieron tan mal que comenzó a tener pensamientos inapropiados. Pero en algún lugar de esa oscuridad, algo extraño sucedió. Mel reconectó con su fe, y no sucedió de una manera suave y simbólica. Ocurrió de manera profunda y casi obsesiva. Según Mel, en medio de su dolor, un día, simplemente cayó de rodillas y comenzó a pedir ayuda a Dios. A partir de ahí, empezó a meditar sobre el Evangelio, especialmente las partes que trataban sobre pedir ayuda a Dios, pasajes que había leído cuando era mucho más joven, y ahí fue donde nació la idea de la pasión de Cristo. Mel dijo una vez: «Yo era un tipo malo, realmente horrible. Mis pecados fueron los primeros en clavarlo a la cruz. Así que quise contar su historia». Mel se obsesionó con contar la historia de las últimas horas de Jesucristo, no como una parábola o como alguna épica hollywoodense edulcorada para fines de entretenimiento, sino como realmente sucedió, en todo su detalle, crudo y brutal. Y así, comenzó a volcarse en la investigación. Estudió las Escrituras, repasó las estaciones de la cruz, indagó en textos históricos e incluso consultó escritos místicos como las visiones de Ana Catalina Emmerich. No le interesaban las opiniones. Quería precisión, realismo y autenticidad. Decidió que, si Jesús iba a hablar, hablaría en arameo. Si estaban presentes los romanos, hablarían en latín. No habría inglés ni modernismos. Absolutamente nada que suavizara el golpe de la película. Y fue ahí donde comenzaron los problemas. Porque cuando Mel llevó la idea a varios estudios de Hollywood, fue rechazada de inmediato.
Los ejecutivos escucharon cortésmente su propuesta sobre la muerte brutal de Jesús, hablada enteramente en lenguas muertas antiguas, con subtítulos y absolutamente sin atractivo comercial. Y de inmediato le dijeron que nadie la vería. Se negaron a patrocinarla o darle un solo centavo. Pero Mel no se desanimó. Comprendió que Hollywood no la tocaría si no reescribía el guión. Pero también se dio cuenta de que, si comprometía los pequeños detalles que querían que cambiara, se perdería la esencia misma de la película. Y así hizo lo impensable. Mel tomó la valiente decisión de financiar todo el proyecto él mismo. $30 millones de su propio dinero para la producción y otros 15 millones para la comercialización. No hubo inversores externos, ni respaldo de estudio, y definitivamente ninguna red de seguridad. Las apuestas eran extremadamente altas. Si esta película fracasaba, no sería simplemente un fracaso, sería un colapso total. Pero a Mel no le importaba, porque en este punto, esta película ya no era un simple negocio, era un llamado, y estaba a punto de romper todas las reglas del libro. Pero su siguiente decisión levantó aún más cejas. Mel decidió que no quería las habituales estrellas de Hollywood en la película. Nada de nombres famosos, ni rostros que distrajeran, y definitivamente ningún actor de primera línea que desviara la atención de la historia. Creía que la película debía sentirse antigua, atemporal y anónima, para que el público no viera a los actores, sino simplemente viera a Cristo. Y así fue como Mel eligió al hombre cuya vida cambió por completo con esta película, Jim Caviezel. Jim era un actor católico devoto y serio que en ese momento era conocido por papeles secundarios. Tenía la intensidad que Mel buscaba y la humildad para asumir el rol más exigente imaginable. Cuando Mel le ofreció el papel, Jim no dudó. Estaba listo para lo que viniera. De hecho, después de ofrecerle el rol, Mel supuestamente lo llamó de nuevo y le pidió que no aceptara el papel diciendo: «Nunca volverás a trabajar en esta ciudad». Pero Jim respondió diciendo: «Todos debemos abrazar nuestras cruces. Jesús es tan controversial ahora como lo fue hace 2000 años. No ha cambiado mucho». A partir de ahí, se conformó el elenco, y luego Mel anunció su valiente decisión de filmar toda la película en arameo, latín y hebreo, sin traducciones modernas en pantalla durante el rodaje. La idea era sumergir al público y eliminar cualquier filtro moderno de la experiencia. Por supuesto, se añadirían subtítulos más adelante, pero la esperanza de Mel era que incluso sin entender las palabras, los espectadores entenderían la emoción, la traición, la agonía y el sacrificio. Así, el lenguaje se convirtió en parte de la textura de la película, y su sonido llevaba aún más peso. La dureza del latín romano y la cadencia triste del arameo hacían que el mundo del filme se sintiera completamente alejado de lo moderno, pero emocionalmente inmediato. Pero esa no fue la única decisión audaz que tomó Mel. Hollywood podría haber construido una Jerusalén digital en una pantalla verde, pero él dijo no. En su lugar, quería terreno real, montañas escarpadas, tierra agrietada y un clima auténtico. Así que la filmación se realizó en Matera, Italia, una ciudad histórica tallada en roca. Sus antiguas viviendas de piedra brindaban el aspecto bíblico perfecto. Era inquietante, crudo y no tocado por la vida moderna. Pero las condiciones allí eran brutales, porque los miembros del elenco y el equipo tuvieron que soportar temperaturas heladas, vientos peligrosos y tormentas impredecibles. Construyeron un sitio de crucifixión completo en una colina fuera del pueblo. Era una recreación a escala real del Gólgota, con cruces de madera,
caminos de tierra, herramientas antiguas y nada falso o plástico. A medida que la preproducción se convertía en preparación para la filmación, varias personas, desde los actores hasta el equipo, comenzaron a sentir que este proyecto era diferente. Jim mismo admitiría más tarde que todos sabían que algo más estaba ocurriendo. Algo muy extraño, fuera de lo común, estaba sucediendo. Comenzaron a circular historias sobre momentos de silencio reverente en el set, sobre personas rompiendo en llanto durante los ensayos, sobre una especie de fuerza espiritual. Y cuando finalmente comenzaron a rodar las cámaras, quedó claro que no estaban solos en ese set. Sucesos extraños en el set. Las cámaras apenas habían comenzado a rodar en La Pasión de Cristo cuando el ambiente cambió. Este no era un set de filmación como cualquier otro. Lo que se suponía que iba a ser una rigurosa producción espiritual comenzó a convertirse en otra cosa, algo que hasta el día de hoy muchos de los involucrados aún no pueden explicar del todo. Y todo comenzó con un rayo. Verás, cuando aceptó el papel, Jim Caviezel automáticamente se comprometió a una actuación física agotadora. Estamos hablando de maquillaje corporal completo, horas en la cruz, latigazos, moretones, tierra y sangre. Pero lo que él y otros en ese set no esperaban era que el cielo se volviera contra él. Así es. Durante una de las escenas, en la colina del Gólgota, mientras estaba de pie en la cruz, Jim fue alcanzado por un rayo. El equipo se congeló. Nadie podía creerlo. La descarga lo desequilibró y se mordió la lengua y las mejillas. Según el actor, el rayo finalmente llevó a 2 cirugías cardíacas, incluida una cirugía a corazón abierto, además de mucha medicación. Afortunadamente, el problema fue corregido años después, pero lo aún más extraño es que pocos minutos después de que Jim fuera alcanzado, el rayo cayó nuevamente. Esta vez, alcanzó al asistente de dirección, John Micheli, quien también había sido alcanzado anteriormente en el set, y sobrevivió una vez más. 2 veces en el mismo set, mismo rodaje, misma ubicación. ¿Cuántas veces cae un rayo 2 veces en el mismo lugar? Los científicos lo llaman raro, pero los que estaban en el set comenzaron a llamarlo de otra forma completamente distinta. Algunos decían que era una señal, otros aseguraban que era una advertencia, pero eso no fue lo único antinatural que ocurrió. Informes desde el set relatan que los miembros del equipo comenzaron a hablar en voz baja sobre una presencia extraña. No algo visible, sino algo que podían sentir. Algunos describieron sentirse mareados, con náuseas o repentinamente emocionales durante el rodaje, pero solo en ciertos momentos, como la flagelación, el cargar la cruz y la escena de la muerte. Incluso Mel Gibson, conocido por ser sereno y enfocado, fue visto saliendo del set durante esos momentos. Algunos dijeron que estaba rezando, mientras que otros aseguraron que estaba llorando. El lugar de la filmación, Matera, Italia, no es conocido por tener climas extremos, pero durante el rodaje se volvió extrañamente impredecible. Las mañanas soleadas se convertían en cielos oscuros al mediodía, solo para volver a despejarse en tardes sin viento. En cuestión de minutos, una escena podía comenzar bajo un cielo tranquilo, y a mitad del rodaje, ráfagas de viento poderosas azotaban el set, derribando equipos. Tormentas de arena aparecían de la nada, y las carpas eran arrancadas del suelo. A veces, tan rápido como comenzaba, todo quedaba en silencio. En algún momento, dejó de sentirse como un reto climático y comenzó a percibirse como una advertencia. Pero hablemos de Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesucristo. Algunos dicen que no solo estaba actuando el papel de Cristo, sino que lo estaba padeciendo literalmente. ¿Sabías que durante la escena de la flagelación,
Los látigos estaban cuidadosamente diseñados para no tocar su piel. Sin embargo, durante una toma, el ángulo cambió ligeramente y una de las púas alcanzó su espalda. El golpe desgarró su carne y le dejó una cicatriz de 14 pulgadas. Pero eso no fue todo. Más tarde, mientras cargaba la cruz, Jim resbaló y se dislocó el hombro. De hecho, los reportes revelaron que algunos de los gritos que se oyen en el corte final de la película no fueron actuación, fueron reales. Los maquilladores revelaron después que algunos de los moretones que aparecían en su cuerpo no eran maquillaje, eran reales, y apenas podían diferenciarlos. Jim también contrajo hipotermia durante las escenas de la crucifixión, que se filmaron en un clima frío y tormentoso, y eso no fue lo único que tuvo que soportar. Estrés extremo, agotamiento físico y exposición prolongada durante el rodaje. Su cuerpo fue llevado al límite, tal como el personaje que interpretaba. Y aquí viene lo inquietante. Te das cuenta de que las iniciales de Jim Caviezel son JTSC, igual que Jesucristo. Además, tenía 30 años durante el rodaje, la misma edad que tenía Cristo en su crucifixión. ¿Fue esto una coincidencia o algo más? Pero Jim no fue el único afectado en ese set. Varios otros miembros del elenco reportaron enfermedades durante o después de escenas clave. Hubo fiebres repentinas, noches sin dormir y pesadillas. Pero a pesar de todo, Mel Gibson nunca hizo declaraciones públicas sobre los eventos sobrenaturales en el set. Sin embargo, quienes lo conocían notaron un cambio. Se volvió más retraído y serio. Se decía que comenzaba cada día con oración y que se le veía caminando al amanecer leyendo la Biblia en voz baja. En cierto punto, se sentía como si la película se hubiera convertido en un campo de batalla, no entre actores y críticos, sino entre fuerzas mucho más antiguas, fuerzas del bien y del mal. Mel creía que La Pasión de Cristo no era solo una película, sino un arma espiritual. Él cree que lo que ocurrió en ese set no fue solo cine, fue intenso e inexplicable. Cuando La Pasión de Cristo finalmente llegó a los cines el 25 de febrero del año 2004, no se estrenó como una película normal, estalló como una bomba. Hollywood le había dado la espalda a Mel, los críticos afilaban sus cuchillos antes incluso del estreno, y algunos líderes religiosos se preparaban ya sea para defender la película o para condenarla en los términos más duros imaginables. Pero nada, absolutamente nada, pudo preparar al mundo para lo que ocurrió después. Las controversias que siguieron al estreno de La Pasión de Cristo no fueron típicas de una premier de alfombra roja con luces brillantes y entrevistas a celebridades. No hubo una gran gira de prensa, no hubo entrevistas en programas nocturnos ni anuncios en televisión. Mel tomó otro camino para promocionar esta película y evitó completamente la maquinaria del marketing convencional. En su lugar, acudió a las iglesias para ayudar con la promoción. Líderes evangélicos, sacerdotes católicos e influencers cristianos recibieron cortes anticipados del filme. Se organizaron funciones privadas, no en Beverly Hills, sino en sótanos de iglesias y salones de conferencias por todo Estados Unidos. Y a medida que los pastores empezaron a respaldar la película desde el púlpito, exaltándola y describiéndola como la representación más poderosa de Jesús jamás llevada a la pantalla, algo increíble empezó a suceder. La comunidad de fe se movilizó y llevó la película a otro nivel. Grupos de iglesias comenzaron a reservar salas enteras para ver la película. Algunos incluso alquilaron autobuses para transportar a sus miembros. De hecho, se construyeron sermones alrededor de la fecha de estreno. Para muchos cristianos, ver La Pasión de Cristo no fue solo una experiencia cinematográfica,
fue un evento espiritual. Y así, el controvertido proyecto de Mel Gibson se convirtió en uno de los eventos culturales más grandes en la historia del cine. Los analistas estaban atónitos. La película se estrenó en miércoles de ceniza y ese primer día recaudó 23,5 millones de dólares. Para el final de su primer fin de semana, había acumulado cerca de 83,8 millones, superando todas las expectativas y convirtiéndose en el estreno más grande de febrero hasta ese momento. Y no se detuvo allí. A pesar de ser una película clasificada para adultos, subtitulada, extremadamente violenta y sin estrellas de Hollywood, La Pasión de Cristo siguió atrayendo multitudes. Para cuando salió de cartelera, la película había recaudado alrededor de 370 millones de dólares solo en Estados Unidos y más de 611 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película clasificada R más taquillera de la historia en ese entonces. Esto no fue solo un éxito, fue un fenómeno. Una película de 30 millones de dólares financiada independientemente por Mel Gibson había superado todas las probabilidades y desafiado las reglas de Hollywood, dejando a la industria del entretenimiento completamente sin palabras. Pero con todo ese éxito vino una ola de críticas. Antes siquiera de su estreno, La Pasión de Cristo ya había comenzado a generar indignación. Varias organizaciones judías, incluida la Liga Antidifamación, acusaron a la película de promover temas antisemitas, específicamente la antigua acusación de que los judíos fueron los únicos responsables de la muerte de Jesús. Abraham Foxman, de la Liga Antidifamación, dijo claramente: «Nuestra preocupación es que la pasión de Cristo podría avivar el antisemitismo latente que existe en los corazones de aquellas personas que consideran a los judíos responsables de la muerte de Jesús, lo cual siempre ha sido la fuente del antisemitismo occidental». Sin embargo, Mel Gibson insistió en que la película simplemente retrataba los hechos según las Escrituras. Pero muchos académicos y activistas no lo creyeron, así que estallaron debates acalorados en programas de entrevistas, páginas de revistas y hasta en círculos religiosos. Aún así, la gente seguía asistiendo en grandes cantidades para ver la película. Otro punto de crítica fue que la película era demasiado brutal y estaba llena de violencia gráfica. Los críticos acusaron a Gibson de disfrutar la violencia. La escena de la flagelación, que dura cerca de 10 minutos insoportables, fue descrita como demasiado gráfica por algunos críticos. Se reportaron desmayos, vómitos y personas saliendo de las salas llorando. Roger Ebert, uno de los pocos críticos que intentó alabar la película a pesar de su intensidad, escribió: «La película dura 126 minutos, y yo diría que al menos 100 de esos minutos, quizás más, están específicamente y gráficamente enfocados en los detalles de la tortura y muerte de Jesús. Esta es la película más violenta que he visto jamás». David Ansen, otro crítico, escribió: «En lugar de conmoverme por el sufrimiento de Cristo o asombrarme por su sacrificio, me sentí abusado por un cineasta empeñado en castigar a su audiencia por pecados que solo él conoce». Pero en medio de todo este fuego, Mel Gibson permaneció mayormente en silencio y decidió dejar que la película hablara por sí misma. Internacionalmente, La Pasión de Cristo despertó tanta pasión como controversia. En México, la película fue recibida con fervor devoto. En Italia y Polonia, las audiencias católicas llenaban las salas noche tras noche. En Brasil, la película se proyectaba tanto en favelas como en catedrales. Pero en Francia y Alemania, donde las sensibilidades históricas respecto al antisemitismo son especialmente fuertes, la película enfrentó una fuerte oposición, y varios cines se negaron a proyectarla.
En los círculos cristianos, muchos alabaron la película como una obra de arte divina. Los espectadores informaron sentirse espiritualmente transformados. Algunos incluso afirmaron haber experimentado sanación física o avances emocionales. Después de verla, las iglesias utilizaron la película para reavivar conversaciones sobre el sacrificio de Cristo. Los evangelistas repartieron grabaciones como herramientas de conversión. Para muchos creyentes, esta película se convirtió en la herramienta evangelística más poderosa desde la Biblia misma. Pero fuera de la iglesia, críticos, académicos y cineastas continuaron acusando a Mel de avivar tensiones religiosas, glorificar la violencia y promover una visión del mundo fundamentalista. Y esa reacción negativa eventualmente se centró en la vida personal de Mel. Los reporteros comenzaron a indagar en la historia de su familia. Las declaraciones controvertidas de su padre sobre el Holocausto fueron llevadas al centro de atención, y sus propias entrevistas, que a menudo eran crípticas y defensivas, alimentaron aún más la polémica. De repente, La Pasión de Cristo no era solo una película, se había convertido en una línea divisoria cultural. Cuando finalmente se asentó el polvo, una cosa quedó clara: La Pasión de Cristo había cambiado la industria cinematográfica. Demostró que existía una audiencia cristiana masiva, en gran parte ignorada por Hollywood durante décadas. Los estudios comenzaron a apresurarse para aprobar proyectos basados en la fe. Películas como Dios no está muerto, El cielo es real y Cuarto de Guerra surgieron en su estela. Pero La Pasión seguía siendo el estándar de oro, la única película que todos intentaron imitar, pero que ninguno pudo igualar. Después de que los elogios y las críticas se enfrentaran en titulares y programas de televisión, las luces finalmente se apagaron. Las cámaras dejaron de grabar, y el mundo había visto el corte final. Pero para las personas que vivieron y participaron activamente en la producción de La Pasión de Cristo, la historia no terminó cuando aparecieron los créditos. En todo caso, solo había comenzado. Lo que les sucedió a los actores, al equipo e incluso a Mel Gibson en los meses y años posteriores al estreno fue casi tan dramático y misterioso como la película misma. Algunos encontraron a Dios, algunos desaparecieron del ojo público, otros parecían cargar con cicatrices invisibles de las que nunca han hablado. Y comenzó a surgir un patrón inquietante, uno del que los más cercanos al proyecto no podían o no querían hablar: la vida después de la experiencia. Comencemos con el personaje principal de la película, Jim C. Verás, antes de la película, Jim era un talento en ascenso. Protagonizó junto a Jennifer López en Mirada de Ángel y recibió elogios de la crítica por La delgada línea roja. También actuó junto a Dennis Quaid en Frecuencia, y Hollywood lo consideraba un protagonista confiable, rentable y de buena imagen. Pero luego asumió el papel de Jesús, y su vida cambió para siempre. Después del enorme éxito de la película, uno esperaría que el teléfono de Jim no dejara de sonar. Pero no fue así. Los papeles no llegaron en masa. En cambio, ocurrió lo contrario. Su carrera se enfrió casi de la noche a la mañana. Resulta que algunas personas en Hollywood supuestamente lo etiquetaron como demasiado religioso, mientras que otros afirmaban que era demasiado difícil de tratar. De hecho, durante años, fuentes cercanas a la industria han susurrado que quizás Jim fue silenciosamente incluido en una lista negra. Interpretar a Jesús y alinearse tan públicamente con Mel Gibson lo había vuelto tóxico en ciertos círculos. En una entrevista, Jim confesó: de repente, dejé de estar entre los 5 actores más populares del estudio y no había hecho nada malo. Solo interpreté a Jesús. Pero aquí está lo sorprendente.
Jim insiste en que no se arrepiente. De hecho, ha admitido que, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Porque esta película fue más que un papel. Fue un llamado. Desde entonces, Jim se ha aferrado con fuerza a su fe, aceptando papeles con temáticas cristianas y hablando en conferencias religiosas. A menudo se muestra emocional al hablar de la experiencia y nunca evita describirla como espiritualmente transformadora. También comenzó a hablar con valentía sobre su fe, especialmente después de todas las acusaciones y la reacción negativa que recibió tras la película. En una entrevista, dijo una vez: «No tuve más opción que defender mi fe. En ese momento me llamaron antisemita y de todo». Para Mel, el estreno de La Pasión debería haber sido su momento de gloria. Finalmente, había demostrado que todos estaban equivocados. Hollywood se burló de él, y él hizo un éxito mundial usando lenguas antiguas y sin estrellas conocidas. Pero mientras la película se elevaba, su vida personal se desmoronaba. En los años posteriores al estreno, su imagen pública colapsó por completo. Estuvo el arresto en el año 2006 por conducir bajo los efectos del alcohol, donde lanzó una infame diatriba llena de insultos antisemitas. Fue un momento que destrozó su carrera y lo convirtió en un paria. Pero eso no fue todo. Más escándalos siguieron después de eso. Hubo colapsos en tabloides, llamadas filtradas y acusaciones de comportamiento inapropiado. Muchos lo vieron como una caída total de la gracia, pero otros, especialmente los que trabajaron con él en La Pasión, creen que hay más en la historia. Dicen que la película lo cambió, que en su búsqueda obsesiva por contar la historia del sufrimiento de Cristo, algo cambió dentro de él. Y el propio Mel ha admitido que nunca fue el mismo después de hacer la película. También ha insinuado de manera críptica que la reacción en su contra, tanto personal como profesional, no fue completamente natural. Cree que es una especie de consecuencia por la película extraordinaria y transformadora que hizo. Sin embargo, a pesar de todo, Mel se ha mantenido firme en su creencia de que La Pasión fue una asignación divina. Continúa describiéndola como la obra de su vida, y en los últimos años ha estado trabajando silenciosamente en una secuela, aunque los detalles se han mantenido en secreto. Pero lo verdaderamente extraño es que, a pesar del éxito y la atención, rara vez habla de la película hoy en día. Y los que están cerca de él dicen que ciertos capítulos de ese viaje siguen completamente fuera de los límites. Pero no fueron solo Mel y Jim los que tuvieron experiencias extrañas detrás de cámaras. Algo le estaba pasando al equipo, según informes de quienes estuvieron en el set. Varios miembros del equipo cambiaron de opinión, y algunos, supuestamente, comenzaron a estudiar la Biblia durante los descansos. Extras, técnicos, personal de catering y personas cuyos nombres nunca aparecieron en pantalla compartieron discretamente historias de sueños, visiones o emociones inexplicables durante la producción. Varios miembros del equipo confesaron sus pecados y pidieron ser bautizados mientras el rodaje aún estaba en marcha. Quizás uno de los casos más profundos fue el de Luca Lionello, un ex ateo autoproclamado que interpretó el papel de Judas. De repente, decidió convertirse al cristianismo después de la experiencia que tuvo en el set. Sin embargo, lo más inquietante es cuántas personas involucradas en la realización de La Pasión de Cristo todavía se niegan a hablar de ello. Incluso 2 décadas después, algunos actores que solo tuvieron papeles menores, como soldados romanos o habitantes del pueblo, han rechazado repetidamente solicitudes de entrevistas. Y algunos miembros del equipo, supuestamente, han dicho que no se sienten cómodos recordando la experiencia que vivieron. Algunos informes incluso señalaron que los periodistas
que cubrieron la producción se encontraron con un extraño muro de silencio cuando intentaron contactar con los implicados. No hay escándalo que se esté encubriendo, ningún crimen, solo silencio. Sin embargo, los pocos que sí hablan suelen describir el rodaje como espiritualmente intenso, abrumador o diferente a cualquier otra cosa que hayan experimentado antes. Pero para aquellos que no se abren, algunos especulan que el peso emocional de la historia y la forma en que fue filmada creó una especie de espacio sagrado que la gente duda en perturbar. Otros sugieren que el equipo pudo haber presenciado cosas que no se pueden explicar y simplemente no saben cómo hablar de ellas. Y luego están los que susurran que lo que ocurrió en ese set fue más allá del arte, más allá de la narración, que cruzó a lo sobrenatural. Y todos los que estuvieron allí lo saben. La Pasión de Cristo no fue solo una película para muchos de los involucrados, se convirtió en un marcador espiritual, un antes y un después en sus vidas. Jim C. pagó el precio con su carrera. Mel Gibson lo pagó con su reputación. Incontables personas se alejaron de la experiencia cambiadas, humildes o incluso perseguidas, y sin embargo, ninguno de ellos realmente se arrepiente. Vieron algo, sintieron algo, y saben que lo que ocurrió detrás de escena no puede capturarse en un documental, ni contarse en una entrevista de podcast. Fue personal, fue sagrado, y de alguna manera extraña, tal vez todavía se esté desarrollando. Y tal vez por eso, el silencio continúa, porque la Pasión de Cristo no fue solo una historia sobre Jesús. Para quienes la hicieron, se convirtió en su propia cruz que cargar. Pero ¿tú qué opinas? ¿Fue La Pasión de Cristo solo una película o algo más? Cuéntanos en la sección de comentarios. Si te gustó este video, haz clic en el siguiente video en tu pantalla. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más contenido.